Un Dios trino. Es un concepto bastante difícil de entender. El Padre es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. El Hijo es Dios, pero no es el Padre, ni es el Espíritu Santo. De hecho, ni siquiera esta alegoría o este símil podría medianamente dar a entender lo que realmente es nuestro Señor. Por eso, hoy vamos a hablar de la Trinidad. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a uno de nuestros nuevos programas. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más complejos, más teológicos y más difíciles de tratar en el cristianismo, y es el tema de la Trinidad. Han habido diversas polémicas, diversos puntos de vista sobre este tema, pero comencemos viendo un breve resumen histórico y conceptual de lo que es la Trinidad. Tertuliano fue el primero que usó el vocablo Trinidad, pero su definición fue deficiente, puesto que enseñaba una injustificada subordinación del Hijo al Padre. Orígenes fue todavía más lejos en esta dirección, enseñando explícitamente que el Hijo está subordinado al Padre con respecto a la esencia y que el Espíritu Santo está subordinado al Hijo. Posteriormente, Arriano y los monarquianos enseñaron que Jesús fue la primera creación. Los posteriores monofistas, como Juan Ascunages y Juan Filiponus, creyeron en una especie de triteísmo. Finalmente, el Concilio de Nicea declaró que el Hijo es coesencial con el Padre en el 325 después de Cristo. El Concilio de Nicea en el 381, en el Oriente, la doctrina de la Trinidad encontró su más completo desarrollo en los escritos de Juan de Damasco y en Occidente en la gran obra de Agustín de Trinitate. Los arminianos, Episcopio, Curcaleus y Limborg revivieron la doctrina de la subordinación del Hijo y del Espíritu ante el Padre. La Trinidad implica no solo tres, sino la unidad absoluta de estos tres. Pablo habla de esta pleroma o plenitud de la divinidad en Efesios 3:19 y en Colosenses 1:9. El Antiguo Testamento no contiene una revelación completa de la existencia trinitaria de Dios, pero contiene varias indicaciones de ella. Por ejemplo, la palabra Elohim, usada en Génesis 1:26 y 11:7, es una palabra plural, aunque se refiere a un solo Dios. Isaías 48:16, 61:1, 63:9 y 10:16 nos muestra una pluralidad de Dios. Habla de sí mismo como el Señor, pero también habla del Señor en tercera persona. El nombre Manuel, que es atribuido a la profecía del Mesías en Isaías 7:14, significa Dios con nosotros. En Isaías 9:6 se describe al niño por nacer de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará a su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La evidencia neotestamentaria de la Trinidad es básicamente arrolladora. Juan 3:16, Gálatas 4:4, Hebreos 1:6, 1 de Juan 4:9 y muchos versículos más nos evidencian la Trinidad. El bautismo de Jesucristo nos muestra la Trinidad misma. El Padre se manifiesta por medio de la voz del cielo, el Espíritu en forma de paloma y el Hijo es el que es bautizado en Mateo 3:16 y 17. Jesús mismo habló de la Trinidad en Mateo 28:19, en la Gran Comisión. Jesús en múltiples oportunidades declaró que Él y el Padre eran uno. A su vez, Juan 1:1 declara la preexistencia de Cristo y el Padre, y su unicidad antes de la formación del universo, confirmado en el versículo 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Colosenses 2:9 declara que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús se refería a sí mismo como el Yo Soy, expresión única para referirse a Dios. Hay que notar que Jesús fue en múltiples veces adorado, sin oponerse a tal trato. Mateo 14:33, Juan 9:35 al 38, Mateo 2:11, Mateo 28:9. Recordemos que Jesús mismo dijo que solamente a Dios se debía adorar. Mateo 4:9 al 10. Apocalipsis 5:14 nos muestra cómo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nótese que está tanto el verbo postrarse como el verbo adorar. Mal haría yo pensando que en un programa de tan solo algunos minutos podría explicar completamente esta doctrina. Algunos la han estudiado por años y la han discutido por siglos, así que esto es un muy breve resumen. Pero vamos a ver algunas de las falacias más interesantes sobre este asunto. Falacia número 1.
Dicen que no hay evidencia histórica de la Trinidad, que en la iglesia primitiva nadie habló de la Trinidad y que es simplemente una doctrina inventada por Constantino. De todo le echan la culpa a este tipo. No me caía bien Constantino, pero no se inventó la Trinidad y vamos a demostrarlo. A continuación, uno de los libros antiguos que más nos da luz alrededor de lo que creían los primeros cristianos es el Didache. Ya hemos hablado aquí de ese texto en varias oportunidades. Y en muchas ocasiones este mismo texto menciona la fórmula trinitaria. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, Policarpo, que fue uno de los discípulos del mismísimo apóstol Juan, nos menciona la Trinidad. A él, Jesucristo, sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Aristides y los padres de la iglesia en la Apología también mencionan la Trinidad, pues conocen a Dios creador y artífice del universo en su Hijo unigénito y en el Espíritu Santo y no adoran a ningún otro Dios fuera de este. Y así podría nombrar a Tasiano, a Melitón, a muchísimos más. Número 2. La falacia de la categoría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y si Jesús es Dios el que sostuvo el universo, cuando se murió, ¿quién sostuvo el universo? ¿Ah? ¿Quién? Y si Dios no puede ser tentado, ¿por qué Jesús fue tentado en el desierto? ¿Y cómo Jesús puede ser Dios y no saber cuándo iba a regresar? Ay, ¿y cómo iba Jesús a orar con él mismo si él era Dios? ¿Y si Jesús era Dios, cómo se murió? Si Dios no se puede morir. Todos estos conceptos surgen de lo que llamamos la falacia de la categoría, es decir, no distinguir entre lo que es la teología ontológica de Dios y la teología económica de Dios. Estos dos conceptos son un poco difíciles. ¿A qué me refiero? Ontológicamente Jesús es Dios, en su ser, en su naturaleza es Dios, pero él tenía una doble naturaleza. No solamente era Dios, también era completamente un ser humano. Era 100% hombre y 100% Dios. Ahora, este concepto de 100% hombre y 100% Dios no es lógico. Nada en nuestra lógica humana nos puede indicar cómo algo puede ser 100% una cosa y 100% otra cosa. Pero recuerden, de la misma manera que la Trinidad, ninguno de estos conceptos es lógico. No nos cabe Dios en la mente. Si pudiésemos entender a Dios desde categorías humanas, pues Dios simplemente no sería Dios. Entonces, cuando hablamos de la teología económica de Dios, estamos hablando que Dios actúa de una manera diferente al ser Dios Padre, al ser Dios Hijo y al ser Dios Espíritu. Cada uno de ellos es Dios. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una función diferente tanto en el proceso de la salvación como en la historia de la humanidad. Así que el hecho de que Jesús muriera como hombre en su naturaleza humana no implica que no fuera Dios, porque también era hombre. Es algo muy complejo de entender, pero es lo que la Biblia nos dice por todas partes. Así pues, estas preguntas resultan siendo unas preguntas sin sentido, son una falacia, porque simplemente salen de la perspectiva de la naturaleza ontológica y económica de Dios. La falacia del hombre de paja. Es que ustedes creen en tres dioses, esa es su llamada Trinidad, creen en tres dioses y no, Dios es uno solo, no es lógico que Dios sea tres. Esta es la llamada falacia de Straumann o falacia del muñeco de paja, es decir, intentar negar un concepto sin entender bien el concepto. Nunca el concepto de Trinidad implica tres dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Dios es uno solo. Entonces, manejarlo desde el punto de vista de que se predican tres dioses cuando se predica la Trinidad no es lógico, porque la sola palabra de Trinidad ya nos implica que nos está hablando de tres y uno. Triunidad, tres, uno. Así que no es exactamente tres dioses para nada. La Trinidad no tiene nada que ver con tres dioses. Los cristianos trinitarios no creemos entre dioses. Pero Juan 1.1 no se puede interpretar como Trinidad, porque ¿cómo va a estar Dios con Jesús y al mismo tiempo Dios es Jesús? Usted no puede estar con usted mismo y ser usted mismo al mismo tiempo, eso no tiene lógica. Y aquí es donde hay una polémica bien difícil. Nosotros no creemos que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre sean la misma persona. Son tres personas diferentes en un solo Dios. Y ahí ya hay una diferencia conceptual muy grande. Argumento de la causa falsa. ¿A qué quiere referirse este argumento? Eso de la Trinidad viene de religiones paganas. Eso se lo inventaron los sumerios, los babilonios, también los hindús, los egipcios. Todos estos tenían trinidades. Eso es una mentira porque lo copiaron de esas religiones paganas.
aquí hay una causa falsa. ¿Qué quiere decir una causa falsa? Que están buscando una causa en el concepto de la Trinidad en algo que no es y que no, de lo cual no proviene la Trinidad. ¿Por qué lo digo? Porque ninguna de estas civilizaciones, aunque sí tenían tres dioses principales, como por ejemplo el hinduismo, que tenía a Brahma, Vishnu y Shiva, no era una trinidad, ellos no eran el mismo, y el concepto no se puede entender de la misma manera. Así que lo que hace esta falacia es decir que porque esas antiguas religiones manejaban tres dioses principales, eso es lo mismo que una trinidad, y no es el mismo concepto. Hay una multiplicidad de diferencia enorme entre el concepto de los tres dioses superiores y otros dioses inferiores al concepto de la Trinidad, donde no hay dioses inferiores, donde ninguno es inferior en dignidad y honor al otro, simplemente son diferentes en funciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que hay cosas completamente diferentes ahí. Esa es una falacia. La falacia del silencio. Entonces dicen, Bueno, en el concilio de Nicea se habló de que Jesús es Dios, pero no dijeron nada del Espíritu Santo. Y no se dijo nada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera ellos en esa época hablaban de la Trinidad. en el concilio de Nicea, por ejemplo, no se estaba discutiendo la Trinidad siquiera. Se estaba discutiendo la deidad de Cristo. Para el siguiente concilio, también colocaron no tan exactamente, no tan detalladamente, la deidad del Espíritu Santo. Pero el hecho de que no se hable en un momento específico sobre un tema específico no quiere decir que eso sea mentira. Esa es la falacia del silencio. Que no se hable de algo no quiere decir que sea mentira. Falacia de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Búsquela. ¿Dónde está Trinidad en la Biblia? Búsquela. Si la encuentra, le creo. Sí, no aparece. La palabra Trinidad definitivamente no aparece en la Biblia. Como tampoco aparece la palabra Biblia. Y muchos otros conceptos teológicos que la mayoría de los cristianos creemos y hemos creído durante toda la historia, no aparecen como tal en la Biblia, sino son inferidos inevitablemente por todos los versículos y los textos que nos llevan a creer en esas ideas. Creemos en que tiene que existir una escritura revelada, que sea absolutamente objetiva, en la cual podamos basar nuestras creencias. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. La Biblia dice, la Biblia es la palabra de Dios. No, sino porque se infiere en una cantidad de versículos. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, etc. La Biblia nos muestra verdades y nos muestra una cantidad de conceptos, aunque la palabra como tal no aparezca en la escritura. Y última falacia. Es que ustedes sacaron esa doctrina de la Trinidad de Primera de Juan 5:7. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, parece ser el texto más claro sobre la Trinidad. Dice de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Pero ese texto es una mentira, eso no está en los griegos originales, eso no está en los papiros, en los más antiguos, eso no existe ahí. Hay una polémica muy grande alrededor de este versículo. Hay muchas versiones, sobre todo modernas, que ya no lo incluyen porque lo consideran un texto espurio, es decir, un texto que fue agregado tiempo después para sostener una doctrina. Así que hay una polémica muy grande. Muchos, incluso protestantes, no creen que este sea un texto válido. Pero la polémica continúa porque no solamente aparecen dos o tres, o como dicen algunos, 4 textos. No, aparecen varios textos griegos. Los manuscritos Omega, por ejemplo, y los Otobonianus, también contemporáneos a los Omega. Sócrates Scholasticus dice que ese texto fue sacado de muchos manuscritos antiguos precisamente por culpa de los nestorianos, que no estaban muy de acuerdo con este asunto de la Trinidad. Además, es citado por el escritor griego y pagano Atenagorus frente al emperador Marco Aurelio en el siglo II, en su epístola Súplica a favor de los cristianos en el capítulo 10. Al igual que Cipriano cita el versículo palabra por palabra en su libro sobre la unidad de la Iglesia Universal en el año 250. Además de argumentos gramaticales. Los argumentos gramaticales tienen que ver con que la secuencia gramática en la que está escrito Primera de Juan, si usted le quita ese versículo 7, ya como que suena extraño, es decir, ya no tiene una coherencia, una concordancia, va en plural y de repente llega un singular. Además, en algunos textos, el capítulo o el versículo 8 comienza con la palabra uno, y esa palabra uno no cuadra con lo que termina el versículo 6. Así que la polémica es muy grande, hay muchos que prefieren quitar ese versículo. Pero el asunto aquí radica en que podríamos quitar ese versículo y aún así creer en la Trinidad, porque el concepto es tan grande, tan profundo y tan fuerte por todo lado que es imposible ignorarlo.
Bien, habría muchísimas más cosas para hablar de la Trinidad, pero pues no nos alcanza el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Visite nuestra página web www.biblialibre.org. Pronto estaremos lanzando nuestra base de datos donde podremos hacer esa red de ministros. Siga mandándonos sus datos, su ciudad, su país, su correo electrónico, su nombre completo, para poderlo integrar a esta red ministerial que vamos a hacer en toda América. También los invito a que nos escriban a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a nuestro correo electrónico, porque es una bendición contar con ustedes. Pronto estamos trabajando con nuestro amigo David en la iglesia virtual. Quiero mandarle muchos saludos a muchísima gente, pero se me pasan muchísimos nombres. Por ahora quiero mandarle un saludo grande a Ezequiel allá en Argentina, y a todos los pastores y a todos los líderes que están con nosotros y que nos apoyan aquí en Biblia Libre. Muchísimas gracias. La próxima semana tendremos más de teología, más de vivencias, más de la vida cotidiana, más de defensa de la fe y apología, aquí en Biblia Libre.